Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. 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 Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados hermanos, en este nuevo día en el cual tenemos la necesidad de buscar la palabra bendita de nuestro buen Dios. Dios nos envía su palabra para sustentarnos en los tiempos que estamos viviendo, sabiendo de que no es un cumplimiento terrenal, sino es un cumplimiento celestial el que su servidor predique, y también es un cumplimiento celestial que usted anhele recibir la palabra, porque ambas vías serán bendecidas, edificadas, para poder vivir conforme a los propósitos que Dios tiene, porque somos escogidos, somos instrumentos de Dios. Amén. Vamos a orar para que la palabra de Dios nos edifique en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradecemos, mi Dios, con todo nuestro corazón, por el amor con el cual tú nos has amado, nos has rescatado y nos das la oportunidad de vivir conforme a tus planes que están sobre los nuestros. Muchas gracias, mi Dios, por la palabra que envías en este tiempo para bendecirnos, para edificarnos. A ti sea toda la honra, toda la gloria, por todos los siglos, por lo que tú vas a hacer en la obediencia que tengamos a tu palabra. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Bien. Hoy vamos a compartir un tema muy distinto a lo que veníamos hablando. Hablamos de lo venidero que está profetizado en el libro del profeta Isaías y tiene su cumplimiento en este tiempo y en el tiempo venidero también. Hoy vamos a hablar sobre un tema actual para la iglesia. Un tema en donde usted tiene que ser desafiado en su fe para poder ser testigo de Cristo. Amén. El tema de hoy se llama el poder del Espíritu Santo es esencial en estos tiempos para ser testigo del Evangelio. Un nombre largo pero importantísimo. Y no lo puse solamente por ponerlo, sino realmente el poder del Espíritu Santo es esencial en mi vida, en su vida, en la vida de la iglesia de Cristo en este tiempo para ser testigo del Evangelio. La gente creerá por lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas. Y entonces, hermanos, no estamos pregonando o estamos haciendo proselitismo para hombre alguno, para la organización, sino realmente llevamos el mensaje que trae la luz de la nueva vida, que trae el mensaje de la inmortalidad, el mensaje de la vida eterna. Jesús dice la palabra que resucitó y estuvo 40 días más enseñando sobre el reino a sus discípulos, y cuando él estaba ya a punto de dejar esta tierra, iba a ser levantado con gloria. Dice la palabra que los discípulos le preguntaron acerca de la restauración del reino de Israel.
Y entonces viene una respuesta muy contundente, pero muy, muy puntual para desafiar la fe de los discípulos y desafiar su fe y la mía también. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos para que veamos en esta narrativa lo que el Señor Jesús le dijo a la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8, en la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos una acción de los discípulos preguntando sobre situaciones terrenales sobre la nación de Israel. Como ustedes saben, Israel estaba bajo el dominio romano, aunque tenían libertad, pero eran tributarios a Roma. Roma no podían hacer nada si no lo consultaban en este caso sería como el gobernador, el gobernador de la provincia. Tenían que consultarle, tenían que estar supeditados al gobierno romano. Y entonces habían muchas situaciones. Aunque tenían libertad de culto, aunque tenían cierta libertad, pero no podían desarrollarse como una nación. Israel en todo tiempo había tenido un yugo siempre de una nación que le había oprimido, y entonces estaban ansiosos de saber. Por eso ellos esperaban al Mesías como un libertador, como un rey guerrero que viniera a libertar terrenalmente, y no sabían que el Mesías ya había venido pero para liberar espiritualmente. Hoy en el tiempo actual, muchos preguntan sobre las situaciones que está viviendo el mundo, que está viviendo el país. Están en expectativa que viene a través de la pandemia que nos ha azotado, que ha cobrado muchas víctimas, que ha destruido muchas familias económicamente hablando, también hablando emocionalmente. Han habido muchos problemas familiares y tristemente y lamentablemente entre miembros de la Iglesia del Señor. En medio de todo eso la gente se pregunta: ¿será que va a venir algo peor? ¿Será que va a venir esto? Y el Señor quiere decirle hoy: no les compete a ustedes estar preguntando, pero a ustedes han recibido el poder. Este es el momento crucial para la iglesia, que sea evidente que hemos recibido al Espíritu Santo, que sea evidente que tenemos hoy una exhortación para que sea avivado el fuego del Espíritu Santo, y tenemos que estar convencidos que tenemos que cumplir la gran comisión. Tenemos que ser testigos del Evangelio, tenemos que ser testigos de Cristo, tenemos que pregonar la libertad a los cautivos, tenemos que pregonar la restauración de corazones, tenemos que trabajar para poder llevar el mensaje que traerá salvación y vida eterna, el mensaje que traerá de la esclavitud de las tinieblas al reino admirable. Es un tiempo de trabajo, es un tiempo en el cual usted y yo no somos desafiados por hombre alguno, sino por el mismo Señor Jesús, que dijo: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hoy es el tiempo que la vida suya y la vida mía pueda tener la seguridad que tenemos al Espíritu Santo, y nos levantaremos a predicar el glorioso Evangelio de Cristo. Amén. Levante su mano un momentito y dígale al Señor: yo creo que he recibido al Espíritu Santo y tengo el poder para cumplir el desafío de ser testigo del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, parte de todo lo que el Señor estuvo preparando es que Él les dijo en muchas situaciones de las enseñanzas, les dijo que tenían que pasar por algunas persecuciones, tribulaciones, prisiones, inclusive hasta la muerte. Pero les dijo que no tuvieran miedo, sino que en todo tiempo pusieran la confianza en Dios. Pues eso es bien importante, que la palabra nos va a preparar que para ser testigos del Señor nos esperan persecuciones, tribulaciones,
prisiones, momentos difíciles, momentos de escasez, momentos muy duros, pero que no tengamos temor, sino que es necesario pasar muchas tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos. Por eso es vital para la vida suya y la mía dejarnos preparar por el mismo Espíritu Santo, que la palabra, al tener comunión con ella, nos adiestre para poder soportar estos tiempos que estamos viviendo. Yo en lo personal he dicho que lo que ha pasado fue una zarandeada para ver quiénes estábamos fieles al Señor, para verificar que nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, y por eso yo bendigo la vida de muchos de ustedes que han evidenciado la fortaleza espiritual en los tiempos de prueba. Es tiempo de no tener miedo, sino tiempo de tener confianza en el Dios que nos llamó y nos está preparando para lo que ha de venir. Hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido su ayuda, hemos recibido la preparación. Pero hoy esta palabra que yo les comparto les va a ayudar a que sea avivado el fuego. Amén. Entonces, lo que yo quiero centrar en esta hora es que la Biblia nos habla de muchas maneras. En el libro de los Salmos, un salmo que escribieron los hijos de Coré, en el Salmo número 49, versos número 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Esta interrogante la tomé como un punto de partida. Aquí el salmista dice, ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades? Cuando los enemigos me rodean. Mi querido hermano, con todo mi corazón le digo, ¿qué deberíamos de temer nosotros cuando vienen dificultades? Cuando los enemigos me rodean. Cuando los enemigos invisibles, espirituales, que quieren amedrentar nuestras vidas. ¿Por qué hemos de tener temor? Definitivamente con el testimonio del Espíritu Santo tendríamos que tener la fortaleza y la convicción que no vamos a tener temor, porque creemos en el Dios que dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Él lo dijo y Él lo cumplirá. Y el Espíritu Santo se encargará, porque escrito está que dice Jesús cuando habla del Espíritu Santo, cuando Él venga, les recordará todo lo que les he dicho. Y el que les va a recordar es el Espíritu Santo. Por eso es bien importante que le demos lugar al Espíritu Santo para que podamos nosotros entender y comprender todo lo que ha de estar viniendo en nuestras vidas. Hermanos, no estamos metidos en una religión, estamos en la bendita palabra del Señor que nos está preparando para los tiempos difíciles. Vamos a ir a la porción de la palabra que quiero hablarles de un ejemplo de lo que sucede cuando viene el Espíritu. Escrito está que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dice también la palabra que todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo número 20, versos 22 al 24, hay una narración acá bíblica de lo que el Espíritu Santo hizo con la vida del apóstol Pablo. Esta porción de la palabra nos va a ayudar a entender que Pablo aprendió a creer que ¿por qué tendría que tener temor cuando vengan las dificultades? Él evidenció con la vida en el Espíritu que no iba a tener temor, aun cuando le hayan sido anunciadas las dificultades. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 20, versos 22 al 24. Dice la palabra: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ponga atención a esto. Verso 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto le aparece en rojo ahí en el texto porque realmente vea qué impresionante es que el apóstol Pablo está siendo bien enfático al decir que el Espíritu Santo por todos lados que él iba le daba testimonio diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero vea usted la convicción del apóstol Pablo, pero de ninguna
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Dele gloria a Dios, porque este testimonio de la palabra debe ser un testimonio del espíritu a su espíritu, que todo aquel discípulo, todo aquel hombre que cree que Dios lo sacó de las tinieblas, lo trajo a su luz admirable, tiene un propósito. No hay un hombre dentro del reino de Dios que no tenga un propósito. Tiene un propósito su vida. Es tiempo que usted se aplique y que pueda creer lo que Dios tiene para su vida. Amén. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Puede decir que usted con su mano levantada y decir conmigo: yo declaro que en medio de todo, yo creo que tengo un propósito de parte de Dios. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Voy a describir de alguna manera lo que estamos leyendo acá. Dice la palabra que el Espíritu Santo anunció prisiones y tribulaciones. Pero Pablo tuvo una determinación: no estimo preciosa mi vida. O sea, el llamado de Pablo, la escogencia de Pablo, lo tenía bien claro él. No era tan importante como su vida misma. Y hay algo importante. Dice Pablo: yo creo que es más importante que yo termine mi carrera con gozo. Oiga, con gozo. A pesar que se le anuncian prisiones y tribulaciones, que termine con gozo mi carrera y el ministerio que recibió el Señor Jesús. Y eso quiero ser puntual. El llamado que usted tiene no se lo ha dado hombre alguno. Mi llamado no me lo dio hombre alguno. El ministerio pastoral no me lo otorgó un hombre, me lo otorgó el Señor. Ciertamente los ministros que ministran en esta casa, hermano, su escogencia la dio Dios. Solamente que este varón que les está hablando, que les está predicando, Dios lo utilizó para decirle: el Señor lo apartó. Por eso es importante, valorice usted su llamado, valorice su ministerio y valorice la escogencia que tiene. Amén. Dele un aplauso al Señor. Esa determinación que tuvo el apóstol Pablo era porque había tenido una experiencia en su escogencia. Por eso vamos a recordar lo que está escrito en el libro de los Hechos, cuando el Señor escoge a Ananías como instrumento de bendición para habilitar la vida de Saulo de Tarso. En ese momento era Saulo de Tarso. La experiencia de Saulo era que iba con las cartas que había pedido al Sanedrín para ir en persecución de la iglesia de Cristo, y cuando va rumbo a Damasco tiene un encuentro con el Señor Jesús y tiene la experiencia de que el Señor le habla y se queda ciego, le vienen unas escamas a los ojos y entonces el Señor le habla a Ananías y lo manda para habilitar a Pablo. Vamos a extraer dos versos del capítulo número 9, versos 15 y 16, en la versión Reina Valera del 60, dice lo siguiente: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dese cuenta, hermanos, Ananías fue apercibido por el Señor para llevarle este mensaje y le dice: ve, porque Ananías se queda sorprendido. ¿Cómo va a ir a buscar a Saulo de Tarso si este es un perseguidor de la iglesia? Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y usted también es instrumento escogido. Usted, el Señor lo predestinó para eso. Por eso es bien importante que usted pueda creer en esta hora lo que Dios tiene para su vida, porque Dios lo escogió para llevar su nombre en presencia de los no creyentes. Cuando habla de gentiles, habla de no creyentes. Habla de que usted puede hablarle a las autoridades. Usted puede hablarle a un gobernador, a un alcalde, usted le puede hablar a alguien que está en eminencia, usted puede hablarle de Cristo. Y a todas aquellas personas que no saben que Dios los ha escogido también. Entonces, Pablo tenía ese recordatorio porque seguramente Ananías le dijo: mira,
el Señor me mandó y me dice que tú vas a ser escogido para poder ser testigo de Él en todos lugares donde Él te mande, delante de los gentiles, delante de los reyes, delante de los hijos de Israel. Y entonces, pero Él me dijo que Él te iba a mostrar lo que iba a ser necesario padecer por mi nombre. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos el privilegio que estas verdades se tienen que cumplir en nuestras vidas. A muchos les gusta decir que son hijos de Dios, o nos gusta decir, somos hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo, pero decir que somos coherederos si es que padecemos juntamente con Él, pareciera que eso no nos gustara, porque cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, a mucha gente le dice, Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo te estoy sirviendo, Señor, yo cumplo con mis diezmos, cumplo con mis ofrendas, yo no he hecho nada malo, y Señor, ¿por qué viene este padecimiento? De repente, esta persona se puso en contra mía en el trabajo, mi jefe me está llevando mal. Oh, esas son las persecuciones de tiempo. Señor, perdí mi trabajo. No sabe que el Señor le va a dar algo mejor más adelante, o sencillamente el Señor lo está preparando para la obra del ministerio porque no quiere que usted dependa de su trabajo, sino dependa de Él. Amén. ¿Cuántas cosas yo le puedo hablar? Pero es necesario que el Señor nos muestre que hay que padecer a causa de su nombre. Esto es inevitable, mis amados hermanos, que en este tiempo de prueba que estamos pasando, este padecimiento, la escasez, enfermedad, cualquier cosa que haya venido, dile, Señor, no quiero renegar, yo quiero tener testimonio de ti, Espíritu Santo, y el testimonio de tu palabra. Si este es un padecimiento que tengo que cumplir a causa de mi llamado, quiero cumplir mi llamado con gozo, mi carrera con gozo, quiero cumplir mi ministerio, porque no voy a tirar la toalla, no voy a tirar el ministerio, no voy a dejar las cosas a medias. Señor, terminaré con gozo mi llamado. Amén. Esto es bien importante en la vida suya, mi amado hermano. Por eso, la palabra recitarla es fácil, vivir la palabra es el reto. Yo le digo con todo mi corazón, amados hermanos, a nadie nos gusta esto. Yo no quería pasar muchas pruebas. Yo se lo digo sinceramente, usted me conoce, yo quiero ser lo más sincero, lo más genuino. Yo no quería padecer escasez, no quería padecer enfermedad. Le digo, llegué a los 59 años muy vigoroso, pero usted sabe que al filo de los 59 vino un padecimiento. Le dije, Señor, ¿por qué viene esto a mi vida? Pero el Señor me ha permitido comprobar que era necesario que viniera este padecimiento a causa del Evangelio, para que yo confíe más en Él. Por eso, mis amados hermanos, Él les mostrará cuánto les es necesario padecer por su nombre. Amén. Entonces, bien importante, Pablo, cuando recibía el testimonio del Espíritu Santo que le esperaban prisiones y tribulaciones, él ya lo sabía. Hoy usted ya lo sabe. Amén. Vamos a seguir hablando del apóstol Pablo para que usted me pueda ir entendiendo. Hechos capítulo 21, verso 11, 14. Entonces ya está la congregación. Cuando Pablo habla que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu que tenía que pasar mucho, iba a padecer, iba a tener prisiones. El Espíritu habla a su espíritu, pero hay un momento congregacional, hay un momento en donde todos los compañeros del cristianismo escuchan a Dios por medio del profeta Agabo. Dice la palabra, capítulo 21, verso 11 al 14, quien viniendo a vernos, o sea, hablando de Agabo, un profeta, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Oiga. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén
por el nombre del Señor Jesús. Esto le aparece en rojo porque quiero que quede grabado en su corazón. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pero vea usted algo bien importante en este verso número 13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Muchas veces el compadecerse de un anuncio o del sufrimiento de un siervo puede ser una ventana espiritual abierta para frenar el propósito de Dios. El propósito de Dios era que Pablo tenía que cumplir lo que el Señor le dijo que era necesario padecer mucho a causa del nombre del Señor. El Espíritu Santo da testimonio al espíritu de Pablo y el profeta Agabo dice, así dice el Espíritu Santo. Y toda la congregación llora y queriendo quebrantar el corazón para que Pablo desistiera, pero Pablo estaba convencido. Y eso es lo que hoy quiero decirle, usted tiene que estar convencido de lo que Dios es en su vida. Tiene que estar convencido de que es necesario padecer para ser glorificado. Es necesario. Por eso es bien importante que podamos creer que la actitud de los discípulos no era, hermanos, conforme al propósito de Dios, sino que en cierto momento estaban con la sensibilidad espiritual que estaba en ese momento, estaban siendo, oiga, esto es bien claro, estaban siendo instrumentos para frenar el propósito de Dios. Y dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos y dijeron, hágase la voluntad del Señor. Y entonces, esto quiere decir que si lo convencen, van en contra de la voluntad del Señor. Pero como no lo convencieron, se iba a hacer la voluntad del Señor y usted sabe lo que sucedió. Pero yo quiero decirle con todo mi corazón que Pablo tuvo esa firme determinación porque sabía su propósito, porque el Espíritu Santo tenía comunión con él. Y también quiero hablarle que hay un paralelismo con la experiencia que tuvo Jesús. Jesús está con sus discípulos, se han manifestado la gloria de Dios por medio de las enseñanzas de Jesús, por los milagros de Jesús. Y en un momento determinado Jesús dice lo siguiente. Vamos conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales de las sinagogas, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Dura palabra es esta para Pedro? Sí, pero no fue a Pedro, sino que la persuasión del enemigo queriendo frenar el propósito de Dios. Entonces Pablo tuvo el mismo privilegio tuvo el privilegio Pablo de poder ser determinante de cumplir el propósito, y todo aquello que estaban haciendo aquellos llorando y quebrantándole su corazón no pudieron frenar su propósito de cumplir la voluntad del Señor. Y Jesús fue también determinante porque tenían que ir a Jerusalén. Pablo tenía que ir a Jerusalén. Yo no sé a dónde tiene que ir. Usted tiene que ser determinante. Aunque tenga que padecer mucho a causa de su llamado, por favor no desista de cumplir el propósito de Dios. Amén. Dele gloria al Señor. Porque tenemos que poner la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Porque Dios quiere que estemos nosotros convencidos día a día de que Dios nos escogió, que hay un propósito para nuestras vidas. Y si vamos a cumplir el propósito de Dios y tenemos que pasar por muchas tribulaciones, por muchas aflicciones, por muchas persecuciones, no temeremos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos dará el poder y la autoridad. Oh, lo creemos, oh Dios de los cielos. Santiago capítulo número 1, versos 2 al 4, dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, gozo en la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra
fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son los momentos difíciles en la vida del cristiano? Para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Eso es importante. No lo digo yo, lo dice la palabra. El Espíritu Santo tiene que darle testimonio a su espíritu que es necesario pasar por diversas pruebas, pero pasémoslas con gozo, cumplamos la carrera, lleguemos a la meta, cumplamos el ministerio, tengamos con sumo gozo agradar al Dios que nos ha dado la escogencia. Amén. A pesar del riesgo de nuestra propia vida, que lo hagamos con gozo, con alegría, que el Señor ministre en esta hora esa palabra a su corazón para que todos juntos podamos estar. Y termino con esto. Santiago capítulo 1, verso número 12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hermanos amados, eso es lo que quiere el Señor de su vida. Bienaventurado el varón que soporta con paciencia la prueba y toda tentación, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Los vencedores, los más que vencedores en Cristo Jesús, recibirán la corona. Por eso Pablo no le importó pasar prisiones, tribulaciones, sufrimientos en Jerusalén a causa del nombre de Jesucristo, porque instrumento escogido era. Y usted es un instrumento escogido. Por favor, levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, por la vida de mis hermanos que están recibiendo esta palabra, para que hoy sean habilitados como instrumentos de bendición. Tu presencia, Espíritu Santo, les dará el poder para que sean testigos del Evangelio. Te pido, mi Dios, que puedan asumir su responsabilidad cada uno de ellos, Señor, que puedan creer que tú los has escogido, que tú, Señor, los tienes en la palma de tu mano, y todo lo que han de pasar de sufrimiento en las pruebas, Señor, es para que ellos sean, Señor, perfectos y sean cabales. Te pido, Espíritu Santo, que no te apartes de nosotros, que nos sigas ministrando, porque necesitamos creer esta palabra. Creemos, Señor, que tú, Señor, nos darás la capacidad para llegar a la meta y recibir la corona de la vida, Señor, que tú has prometido para quienes te amamos, para los que logramos vencer cada dificultad. En el nombre bendito de Cristo declaramos que así será, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. En esa misma dimensión yo declaro palabra de bendición sobre sus ofrendas, sobre sus primicias y sobre sus diezmos. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro benditas y consagradas las ofrendas, los diezmos y las primicias. Señor, gracias, mi Dios, porque tú cumples tu palabra, que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a dar bendición hasta que sobreabunde. Muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bien, no nos olvidemos de compartir este mensaje de la palabra del Señor. Comparta este mensaje en su muro de Facebook, y también no se le vaya a olvidar, dele like, invite a sus amigos, que le dé me gusta también a la página del canal El Libertador, también de la iglesia donde hay información, y que es una bendición ser parte de la familia de Dios. Es una bendición que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. También dele clic al canal El Libertador, suscríbase. Si ya se suscribió, invite a otros amigos, hermanos en Cristo que lo hagan. Amén. Que Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo y nos escuchamos más adelante. Amén y amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión.